Hola con todos, mi nombre es Andrés García, estudiante de primero BI del Colegio Julio Moreno Esproza, y el día de hoy voy a hacer un pequeño video acerca de los vicios del lenguaje. Sabemos que dentro del lenguaje su función principal es comunicar. Sin embargo, existen ciertas circunstancias por las que dentro de una comunicación el emisor no concreta o no envía su mensaje correctamente hacia el receptor. Es decir, el receptor no llega, no entiende el mensaje porque este no está claramente especificado. Esto se puede dar debido a diferentes causas. Una de ellas es los vicios del lenguaje. Un vicio del lenguaje no es sino una forma errónea de hablar o escribir. Concretamente existen muchísimos tipos de vicios del lenguaje dependiendo de la clasificación que les dé. Sin embargo, hoy voy a hablar concretamente de 16 de ellos. A continuación, cada uno por separado. Anfibología o ambigüedad es cuando dentro de una frase existe una posible doble interpretación. Esto se da debido a que el emisor simplemente porque el emisor no ordena correctamente las palabras. Un ejemplo sería correa para hombres de cuero. Si analizamos, no entendemos si las correas son de cuero o los hombres son de cuero, aunque bueno, en este ejemplo los hombres no pueden ser de cuero. Pero lo correcto sería decir correas de cuero para hombres. Otro ejemplo podría ser me voy a lavar. No entendemos si vamos a lavar o me voy a lavar. No, si voy a lavarme o voy a lavar. Entonces lo correcto sería, en caso de que voy a lavar ropa, por ejemplo, es voy a lavar. Y en caso de que vaya a asearme sería voy a lavarme. El siguiente ejemplo es el arcaísmo. El arcaísmo no es sino la forma de hablar anticuada o antigua, es decir, que ya con palabras que actualmente en nuestra época no se utilizan, pero que antes sí eran utilizadas. Por ejemplo, está la palabra currículum, que hoy por hoy ya se ha sustituido por la palabra currículo o currículos. Okay. O también encontramos ejemplos como desfacer en tuertos. Es que hoy en día la palabra desfacer se ha actualizado a deshacer y en tuertos se ha dejado de utilizar para utilizar la palabra agravios. Entonces sería deshacer agravios. El barbarismo es simplemente escribir o pronunciar una palabra o no usar el término correcto para expresar una frase. Un ejemplo corriente es al escribir o pronunciar los números que reiteradamente escuchamos que no se pronuncia correctamente. Por ejemplo, el número 900, hay veces que se le dice 900, o el número 18, hay veces que se le dice 18 con la U, 18, o hay unas formas hay unas veces que se pronuncian mal los números. Otro ejemplo es cuando se habla con la S al final. Por ejemplo, aceptaste o explicaste. La forma correcta es aceptaste y explicaste. La cacofonía es la repetición de las mismas sílabas que no representan que la frase esté mal expresada o no se entienda bien, sino que simplemente hace que el sonido no suene bien. Y esa es una cacofonía. Por ejemplo, otros ejemplos son el gato de Juana dañó el gato del carro. Entonces aquí encontramos dos palabras similares, pero la frase no está mal expresada, pero sin embargo se escucha mal. Otro ejemplo podría ser Barbosa el barbero es un genio en la barbería. Encontramos similitudes en las tres palabras, sin embargo estas tres palabras no representan que la oración esté mal estructurada o mal expresada, pero sí que suena mal, bastante mal, la verdad. El extranjerismo es simplemente el uso de una palabra que no corresponde al idioma que se está hablando dentro del mismo. Dentro del idioma español tenemos muchos extranjerismos, prácticamente todos provenientes del inglés, aunque existen algunos de francés y otros idiomas. El más común es la palabra ok, que debería ser reemplazada por un está bien o de acuerdo. Otro muy usado es la palabra afiche, que proviene del italiano y que en realidad debería usarse la palabra cartel. Concretamente hay otros como el ballet, que aunque algunas personas consideran que no es una palabra que se pueda traducir, ballet significa baile artístico y baby, que es niño. El gato es simplemente el encuentro de las mismas vocales dentro de una oración. Por ejemplo,
iba a ambato. Encontramos que se encuentran tres vocales seguidas. Este tipo de vicio del lenguaje no hace que no se entienda el mensaje, sin embargo hace que se escuche mal. Otro ejemplo podría ser está amarillo. Este ejemplo, aquí otra vez encontramos las vocales A y lo que hacen es que no se escuche bien. El modismo es un giro idiomático que no se adapta a las normas gramaticales o al sentido literal de una frase. Propiamente esto da problemas de comunicación con personas que no son nativas de un lenguaje. Es decir, estas palabras o estas frases son constituciones o son frases que se han ido elaborando dentro del tiempo y que no tienen un sentido literal, sino más bien un sentido que las personas propias de un lenguaje lo conocen. Algunos ejemplos muy comunes son buscar la quinta pata al gato, que pues no hay como buscar la quinta pata al gato, sino que es como buscar un problema donde no lo hay, o complicarse la nada, o ahogarse en un vaso de agua, que si le dices a un extranjero ahogarse en un vaso de agua, pues no lo va a entender. Pero si decimos aquí ahogarse en un vaso de agua es que con un problema pequeño te complicas demasiado, ¿no? La impropiedad es correctamente usar palabras fuera de contexto dentro de una frase. Una de las más repetidas es cuando utilizamos el adjetivo bien para denotar algo que es mucho, y que lo correcto sería decir muy. Por ejemplo, la camisa era bien grande. Es incorrecto porque lo correcto es decir la camisa era muy grande. Otro ejemplo es eh, examinar un tema a profundidad. La palabra profundidad no viene al contexto de un tema, y lo correcto sería examinar un tema con entendimiento. El neologismo es simplemente la creación de nuevas palabras que van apareciendo con el avance de la tecnología principalmente. Algunas palabras de estas son laptop o notebook, que representan a una computadora portátil, una tablet, que ya es un teléfono móvil de características un poco más grandes, o un smartphone, que vendría siendo un teléfono inteligente. Otras palabras producto de tecnología también son el click, que no tiene traducción exacta, el link, que debería ser la palabra enlace, pero que normalmente decimos link, o otras palabras concretas que van apareciendo determinadas por la tecnología y la ciencia. El pleonasmo es el uso de palabras innecesarias. Muchas veces confunden el pleonasmo con la redundancia, pero tienen un poquito de diferencia. El pleonasmo, algunos ejemplos de pleonasmo son miel de abeja. La miel solo puede ser de abeja, por lo tanto no podemos decir miel de abeja. Una persona humana, si es persona, es humana, y si es humana, es persona. Un tubo hueco, los tubos son huecos, así que solo podemos decir tubo. O subir arriba. Este último ejemplo lo pongo porque es redundante y a la vez es un pleonasmo. Si subes solo puedes subir arriba, o si estás arriba solo puedes subir. Pero también es considerado una redundancia, y lo vamos a ver a continuación. Concretamente la repetición innecesaria de palabras. El ejemplo que hay antes, subir arriba, es considerado pleonasmo y a la vez redundancia. Otro ejemplo podría ser salir de dentro. A mí personalmente, a mí ya soy yo, personalmente es lo mismo. Lo vi con mis propios ojos, solo puedes ver con tus ojos, así que simplemente es lo vi. La falta de sintaxis o un error cometido ante la pureza de un lenguaje. Principalmente se da a la hora de conjugar los verbos en nuestro idioma. Por ejemplo, a la hora de conjugar el verbo andar, mucha gente en vez de decir anduve o anduvimos, dice andé o andamos, lo cual es totalmente un error. También se da con las letras S al final de los verbos, como ya dije en algún ejemplo anterior. Estudiaste, con la letra S no va, sino solo estudiaste, o caminaste, la letra S no va. Hacer la siesta es otro error, en este caso un poquito de verbo, pero no, el verbo hacer no va, sino que es echar la siesta, es lo correcto, aunque hacer está demasiado difundido en este caso. La ultracorrección no es sino otra cosa que la corrección de una palabra pensando que así es correcta. Algunos ejemplos son la palabra perito, que es como se debería escribir. Unas personas la describen o la pronuncian como perito. Por ejemplo, otras palabras que es normalmente como inflación, a veces mucha gente le pone inflación, o tener afición, le ponen aficción con doble C. Son errores, y que la gente a veces
considera que así son lo correcto y por eso se llama ultracorrección o hipercorrección. Los vulgarismos, por su parte, son palabras que son usadas por gente sin conocimiento o gente sin cultura. Algunos ejemplos son medicina en vez de decir medicina, carnicería en vez de decir carnicería, instrumento en vez de decir instrumento. Entonces, esas son palabras que la gente, por no tener conocimiento, pronuncia de forma inadecuada. El dequeísmo es usar incorrectamente las palabras o las frases en las que se utiliza la palabra el conector de que. Por ejemplo, algunas frases son dijo de que se iba. Esto es incorrecto porque se tiene que decir simplemente dijo que se iba. Pienso que es tarde es lo correcto. Creo de que no está bien, eso no está bien, sino que es creo que está bien. Y contestó de que está enfermo. Contestó que está enfermo es lo correcto. Realmente el adequeísmo es todo lo contrario al dequeísmo. En este caso, las personas eliminan el conector de en la frase de que, por lo que queda mal explicada. Algunos ejemplos son estoy seguro que vendría, lo correcto es estoy seguro de que vendría. Le informó que vendría, lo correcto es le informó de que vendría. Acuérdate que llega hoy, lo correcto es acuérdate de que llega hoy. Y eso es todo. Recordemos que los vicios de lenguaje no son otras cosas que pequeñas falencias que las personas cometen reiteradamente en la forma de comunicarse, y que esto produce que no se entienda o no se exprese bien el mensaje emitido de un emisor a un receptor. Gracias.